no sé qué. Pero en cambio en esta es casi reconfortante como espectador decir, hombre, tú que también empiezas a encariñarte con el personaje, casi le animas y vuelve al boxeo. Y creo que eso, en el fondo, pues es la declaración de Huston con respecto a lo que él admira. No, hay una cosa que creo que es muy clara, que uno de los creadores del cine negro, la película de boxeo que menos tiene que ver con el cine negro, la que no tiene nada de ser un subgénero del cine negro, es esta, que no tiene ni un punto de contacto. O sea, es totalmente ajena al cine negro. Y eso en uno de los maestros... En uno de los que ha hecho el Halcón Maltés. Que es en el que casi podías, casi por rutina, por comodidad, por hábito, por sentirte en tu territorio, más fácilmente hacerlo. Sí. Entonces, eso, que además es muy raro, porque a partir de una cierta época, la verdad es que no hay película de boxeo que no tenga que ver con el cine negro en cantidades masivas. Por otra parte, puede que sea la realidad y que no sea, o sea lo lógico, pero que creo que está muy bien en Huston y en esta película que la mirada venga de otra parte y se fije en otras cosas y veas unos personajes que se dedican al boxeo, pero podrían dedicarse al billar, a cualquier otro sitio. Cualquier otra actividad. Bueno, y que da la sensación que si en lugar del boxeo se dedicaran a cultivar la tierra o a recolectar, es una cosa que seguirían en las mismas, porque son siempre, lo que son es como de muy escasa resistencia y muy escasa constancia. O sea, todo lo que intentan no llegan a mucho. En el fondo, claro, son boxeadores que no están mal o que tienen algunas condiciones, pero son en alguna forma mediocres. Tienen poca constancia en sus relaciones personales, tienen poca constancia probablemente para trabajar. Y además, claro, hay un momento en el que no les ayuda precisamente a mantenerla el que se dedican a beber en las cantidades en que se dedican. Y luego tiene mala suerte, porque cuando conoce a la chica hasta quiere cambiar un poco, preparar la cena, la comida, dice voy a volver a boxear, la otra no se lo cree, sí hombre, voy a dejar, cuando están con aquella pareja, no le creen, y él dice sí, y a lo mejor lo está haciendo no ya por estar con ella, sino por recuperar otra vez a su primera mujer, pero tiene no sé, que eso es lo que le da la ternura al personaje, tiene fe. Lo más terrible es que no puede tener otra cosa. La escena más tierna que tiene Stacy Keach con Oma, y la escena en la que tienen al final la pelea más tensa es justamente la escena más casera, la escena más familiar, la escena más conyugal, con lo cual ahí ves muy claramente que está también totalmente condenada esa relación, que no va a poder llegar a ningún lado. Todos los intentos de poner un poquito de orden de él se estrellan contra el absoluto desorden que impera en la casa, y que es curioso que él hace ese esfuerzo porque su casa estaba hecho exactamente el mismo caos vital y el mismo desorden que la otra, ¿no? Hay un detalle que es curioso, que no está en la película, pero sí está en la novela original, y no sé si viene a cuento o no, pero en todo caso es un detalle, que es que el personaje de Stacy Keach, ¿cómo se llama el personaje de la película? Billy Tully. Cuando rompe con Oma, el orgullo de Stockton, cuando rompe con Oma, al cabo de un par de situaciones, empieza a echar de menos la felicidad que tenía con Oma, de la misma manera que antes echaba de menos la felicidad que tuvo con su exmujer. Está borracho y llama al manager y se da cuenta, cuando vuelve a esa casa y ella ya está viviendo con su exnovio y expresidiario, se da cuenta de que realmente la felicidad era cuando él vivía con Oma. Total, que te lleva... Claro, es un dato que en la película no lo aprovecha. Yo creo que por otra parte hace bien, porque no tendría más sentido incidir en ha preferido esa escena a la que antes aludíamos. Es reincidir en ese personaje, hombres, ya sabes que es... Que apurar esa situación. Porque otra de las cosas estupendas que tiene Huston en esta película es la sobriedad. Él siempre ha presumido, que siempre se ha dicho, Miguel antes lo apuntaba, de que es un director del que siempre hemos dicho, se ha dicho siempre, que carece de estilo. Y no, lo único que hace es que efectivamente adapta un estilo a cada historia. Y aquí, que es una historia que no existe como tal, porque es eso que hablamos siempre de la progresión y de la peripecia. Efectivamente aquí realmente la peripecia y la progresión de la película es mínimo, es contarte una serie de situaciones con qué sobriedad tiene la puesta en escena, qué sobriedad tiene la planificación. Todo eso es lo que te va dejando un pozo de... A Miguel, por ejemplo, decía que a él no le ha producido la película,
nunca desolación ni tristeza. A mí realmente es una película una tristeza, si queremos, un poco sobria, y una soleada. película, una tristeza asumible, no desgarradora, pero efectivamente a mí siempre produce una desolación ¿Sabes qué creo que pasa? y una sensación de vacío y de... No sé si llevo en ese razón, final pero que me da la impresión de que ya, nada más empezar, viendo esas imágenes, viendo ese personaje, escuchando la canción tristísima, o al menos de Kris Kristofferson, te instalas en un grado ya de no sé cómo decir, de amargura, que permaneces en él toda la película y no te da grandes pesares la película, porque ya desde el principio estás tan apesadumbrado por simplemente ese clima. No carga nunca las tintas, no lloriquea nunca. Nunca. Dice, la gente se lo guarda o lo dice, pero no monta números ni va por ahí por la vida y no, me va a ir historias. Y esa especie de cierto estoicismo dentro de la absoluta desolación, que además efectivamente está tan dada desde el principio, que ya sabes, además, no te haces esperanzas. Tú no piensas que esta película va a acabar bien. No, es que si esta película acaba bien, No, que es imposible. Pierde toda la esencia. O sea, aparte que tal y como va desarrollándose es imposible. Probablemente si la hicieran ahora en Hollywood, la estropearían precisamente por un... No, pero es que nadie piensa que Jeff Bridges modo. va a ser campeón de nada. Pero ¿cómo desde va a que ser empieza la campeón? película. Claro, no. Y que el otro va a tener Esto una no es vuelta Rocky, y va a ni volver. mucho menos. que va, ¿no? Los dados están echados y eso no tiene vuelta de hoja. Entonces tú adoptas un poco esa misma posición. Pero la película, de todas maneras, son personajes que, aunque sea para nada, siguen agitándose, siguen Hay algo luchando. que no he comprendido muy bien, que quizá me aclaréis vosotros, es en esa secuencia final verdaderamente maravillosa, ese momento en que es un plano que realmente quizás sea el único plano que no me gusta de la película, cuando la cámara hace un zoom. ese zoom y los personajes se quedan, todos los personajes del bar que están allí jugando, tomando café o no sé qué, se quedan paralizados en la retina de Billy Tully. ¿Qué ocurre en la mente de Billy Tully para que el tiempo se pare y todo inmediatamente otra vez vuelve a... A mí lo único que se me ocurre, que claro es una falsedad, no sé, es que realmente es me da a mí la impresión de que su combate, el que tiene diariamente, también tiene sus... O sea, no sé, es para darte también una impresión. Al que le guste el boxeo... tú hablas de que ese punto de sonado que puede toca tener... la campana. Yo creo que probablemente boxeadores muy castigados lo tengan. Es decir, son esos toques de campana, descansas y vuelves a la lucha. No lo sé, de todas maneras, puede ser. He de decirte que concentra en esos 3-4 últimos minutos desoladores, concentra el mismo final desolador que lo que era la novela, de otra manera, es decir, lo pone en escena de esa manera y la impresión que te deja a ti, o sea, a ti también se te... A mí me parece que es un hallazgo porque no se puede explicar. Yo creo Bueno, quizá sí, mi hipótesis de ese contraplano es para que luego cuando mira hacia el frente, hacia el viejo, hacia el espejo, etcétera, tú pienses que te está mirando a ti. O sea, que yo creo ese mirar a la nada que está mirando al espectador. A mí el acierto eso me parece por eso, porque sí, no hay ninguna película de repente quito el sonido, quita todo y dices... No, tiene una sensación... sí, produce un gran desasosiego, produce un desasosiego extraño. Tiene la mirada perdida, y yo creo la manera de arte que la mirada es perdida es como que eso, que lo que ve no ve. No ves, es congelar todo y que pues, se congelan los sonidos, términos de combate de boxeo, los personajes, entre campana y campana. Porque pero realmente es una metáfora, pero eso que tú has apuntado seguramente es... Realmente lo que sí que ocurre, lo que sí que ocurre es que te condensa la misma sensación en, no sé si desagradable o de soledad o de desasosiego, de tristeza, que en varias páginas finales muy tristes del libro. Es decir, que no había manera, hombre, a no ser que te salga una voz en off estúpida y te ponga no, yo al creo día. que era una manera de acabar en silencio igual que empezó y condensando mucho algo que va a ser en algún sentido repetitivo, ¿no? Sí, no, el caso es que te deja... Hombre, Houston no lo sé lo que haría, pero a mí lo que me transmite es eso, que es algo que yo no había visto nunca, que es una pura acción creativa de él y al final se queda esto así de... No hay nada. Sí, seguramente, eso es la nada. Nada. Y otra vez vuelve a las conversaciones y todos se quedan mirando y dicen...
Esto es lo que hay, ¿no? Y No hay además, más que lo que nos risa al espera. rizo del patetismo porque comprendes que además Jeff Bridges va a seguir exactamente igual, va a seguir sus pasos. O sea, esa intentona